La habitación aún estaba caliente cuando la encontraron. Las velas seguían encendidas, el perfume flotaba en el aire y la copa de vino sobre la mesa conservaba una huella fresca en el cristal. La cama intacta, la puerta cerrada por dentro, las ventanas selladas, y sin embargo, ella ya no estaba allí. ¿Cómo desaparece alguien dentro de su propia casa? La mansión se alzaba sobre una colina privada, rodeada de jardines perfectamente diseñados y muros que separaban el mundo exterior de todo lo que ocurría dentro. Era el tipo de lugar donde el silencio no era ausencia de ruido, sino una decisión. Allí vivía Clara Valmont, una de las mujeres más ricas y reservadas de su tiempo. Nadie sabía exactamente de dónde venía su fortuna, solo que había crecido demasiado rápido y demasiado en silencio. Clara no daba entrevistas, no asistía a eventos, no tenía familia visible. Su vida era un misterio cuidadosamente construido, como cada rincón de su casa. La noche en que desapareció, todo parecía seguir un patrón perfectamente controlado. A las 8, cenó sola en el comedor principal. A las 9 se retiró a su estudio. A las 10, pidió que nadie la molestara. Y a las 11, el personal escuchó el sonido de una puerta cerrándose en el ala este. Después, nada. Ningún grito, ningún golpe, ningún ruido fuera de lugar. Solo una ausencia. Cuando la doncella entró a la mañana siguiente, encontró exactamente lo que no debía ser posible. La habitación cerrada desde dentro. La llave aún en la cerradura. Las ventanas con los pestillos intactos. Y Clara simplemente no estaba. La policía llegó antes del mediodía. Revisaron cada centímetro de la casa. Los pasillos, las chimeneas, los sótanos, los jardines, incluso el lago artificial detrás de la propiedad. No había señales de lucha, no había huellas, no había nada. Era como si Clara Valmont nunca hubiera estado allí. Pero había algo que no encajaba. Sobre el escritorio de su estudio, encontraron un sobre abierto. Dentro, una única hoja con una frase escrita a mano. Si alguien entra, ya es demasiado tarde. Nadie entendió lo que significaba, no al principio. Los días siguientes fueron un desfile de hipótesis que se deshacían al tocarlas. Secuestro imposible, huida voluntaria sin preparación, suicidio sin cuerpo. Cada teoría chocaba contra el mismo muro. Clara no podía haber salido de esa habitación. Entonces apareció el primer detalle inquietante. Uno de los guardias nocturnos afirmó haber visto una luz en el ala este cerca de la medianoche. No era una luz normal. Parpadeaba, como si algo se encendiera y apagara desde dentro de las paredes. Al principio pensaron que era un error eléctrico, pero el sistema había sido revisado esa misma semana. Todo funcionaba perfectamente. Todo, excepto esa noche. El arquitecto de la casa fue interrogado días después. Un hombre mayor, de mirada evasiva, que insistía en que la mansión no tenía nada fuera de lo común. Sin pasadizos secretos, sin habitaciones ocultas, nada. Pero cuando le mostraron los planos originales, algo cambió en su expresión. Había una discrepancia, un espacio que no aparecía en los planos finales, una zona sin acceso visible, un hueco entre las paredes. La policía volvió a la casa con una nueva intención. Derribaron parte del muro del ala este, justo donde los planos sugerían una anomalía estructural. Y entonces lo encontraron. No era una habitación, no exactamente. Era un espacio estrecho, vertical, como si hubiera sido construido para observar sin ser visto. Sin muebles, sin decoración, solo paredes desnudas. Y marcas. Marcas en la superficie, arañazos, desde dentro. El silencio en ese momento fue distinto, más pesado, más consciente, porque si alguien había estado allí, no había salido. Pero Clara no estaba en ese espacio, y eso lo hacía aún peor. La investigación tomó un giro más oscuro cuando empezaron a revisar los registros financieros de Clara. Entre cuentas limpias y movimientos aparentemente normales, encontraron transferencias periódicas hacia una empresa sin nombre, registrada en el extranjero. Una empresa que no producía nada, no vendía nada, no existía en términos reales, pero recibía dinero, mucho dinero. Y no solo de Clara. Otros nombres aparecieron, personas influyentes, empresarios, políticos retirados,
individuos que compartían una única coincidencia. Todos habían reducido su vida pública de forma abrupta o habían desaparecido sin explicación años después. La mansión de Clara ya no parecía solo una casa. Parecía un punto de conexión, un lugar donde algo ocurría, algo que nadie había logrado entender. El segundo hallazgo llegó por accidente. Mientras examinaban el sistema eléctrico, un técnico descubrió un circuito independiente, oculto dentro de la estructura principal. No alimentaba luces normales, ni cámaras, ni sistemas de seguridad. Alimentaba otra cosa. Un mecanismo desconocido. Cuando lo activaron, ocurrió algo que nadie esperaba. Durante unos segundos, el aire en el ala este pareció cambiar. No visible, no tangible, pero perceptible. Como una presión leve, un zumbido profundo que vibraba en los huesos. Y entonces, la luz volvió a parpadear, exactamente como aquella noche. Fue en ese momento cuando uno de los investigadores recordó algo que había ignorado. El sobre. La frase. Si alguien entra, ya es demasiado tarde. ¿Qué había entrado? ¿Y cuándo? Las cámaras de seguridad no mostraban intrusos. Nadie cruzó las puertas, nadie saltó los muros, nadie se acercó a la propiedad. Pero las cámaras tenían un punto ciego, el ala este, durante exactamente 7 minutos. A las 11:12 de la noche, el mismo momento en que Clara desapareció. 7 minutos de oscuridad total, 7 minutos en los que algo pudo haber ocurrido, o haber entrado. La casa fue sellada después de eso. La investigación oficial se cerró sin conclusiones claras. El caso fue archivado como desaparición inexplicable. Pero hay algo que nunca se hizo público, un informe interno, clasificado. En él, uno de los agentes describía una experiencia que no encajaba con nada lógico. Afirmaba que durante la activación del circuito vio una silueta, no una persona, algo detrás de la pared, observando. Y durante un instante, creyó que esa cosa lo estaba mirando a él. No encontraron a Clara. Nunca. Pero semanas después, alguien afirmó haber visto a una mujer en la propiedad, de pie en una ventana del ala este. La casa estaba vacía, sellada, sin acceso. Aún así, la figura estaba allí, inmóvil, mirando hacia afuera, como si estuviera dentro, esperando, o atrapada. Porque Clara Valmont nunca salió de su casa. Quizá la casa dejó de pertenecerle. Y ahora, cada vez que alguien entra en esa habitación sellada, hay una sensación imposible de ignorar. Como si el espacio no estuviera vacío, como si algo hubiera cambiado. Y como si en algún lugar entre esas paredes todavía quedara una presencia que nunca logró salir. Pero la pregunta real no es dónde está Clara. La pregunta es, ¿qué fue lo que entró esa noche? ¿Y si sigue ahí?